Dios le bendiga, mis amados, amén. Siempre es un gozo, una bendición estar en la casa del Señor para poder alabar, glorificar, orar todos juntos por nuestra nación, por las necesidades de salud, por las necesidades de trabajo, de guianza, de dirección espiritual. Y Dios es bueno, Él los escucha. La palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho. Amén. Y nosotros hemos sido justificados en Cristo Jesús. Vamos en esta noche a continuar aprendiendo. ¿Sobre qué doctrina estamos estudiando? De la oración. Muy bien, muy bien. Estamos aprendiendo sobre la oración y hemos visto que hay cosas importantes que debemos considerar dentro de la oración y que van a hacer que tomen una prioridad realmente, ¿verdad?, para que nuestras oraciones sean eficaces, sean efectivas. Gloria al Señor. Así es que vamos a ver en esta parte un pasaje que voy a considerar dentro de los muchos que vamos a ver en esta noche en Marcos 11:24, ¿ya? Muy bien, dice la palabra del Señor, por eso os digo, está hablando Jesús a sus discípulos, que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya lo habéis recibido y os serán concedidos. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta noche venimos delante de tu presencia, reconociendo nuestra profunda necesidad, Señor, de crecer en la oración. De cada día entender y comprender mejor cómo podemos comunicarnos, cómo podemos tener un diálogo amplio, honesto, sincero contigo y que pueda ser de tu agrado, Señor. Estamos aprendiendo dentro de la doctrina de la oración todos aquellos aspectos que los hombres de Dios nos han dejado en tu palabra, guiados por tu Espíritu Santo para que sepamos cómo orar. Y Dios sigue hablándonos, sigue ministrándonos, sigue poniendo en nuestro corazón, Señor, esa carga y un corazón enseñable, Señor, un corazón humilde para que sea receptivo y aprenda tu palabra. En el nombre de Jesús nos cuidaremos de darte la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Y como vimos la semana pasada, un aspecto importante en la oración, ¿cuál era? Era orar conforme a la voluntad de Dios. O sea, qué importante es esto, porque nosotros podemos orar bajo nuestras propias maneras y nuestra propia forma de ver la vida, pero si nosotros queremos que nuestra oración realmente sea oída y sea respondida, tenemos que entender que Dios ha dejado algunos principios en su palabra, por los cuales nosotros tenemos que vivir para ser agradables al Señor. Dijimos algo importante la semana pasada, que Dios no se puede quedar donde hay pecado. ¿Por qué? Porque su santidad va a desaparecer ahí donde está el pecado. Va a matarlos. Entonces, ¿qué hace Dios? Para no destruirlos, Dios se aparta, ¿no? Y pusimos el ejemplo en Éxodo 33, cuando el pueblo del Señor había desobedecido, había hecho ídolos, después de que Dios le había dicho que no hicieran eso, y Dios le dice, voy a desaparecer este pueblo, y Moisés intercede, hace una oración de intercesión y le dice, ¿cómo vas a hacer eso, Señor? Es tu pueblo. Y el Señor le dice, bueno, ve tú porque yo tengo que estar alejado de ellos, porque en ellos, ¿qué cosa había? Habían pecado, habían desobedecido, habían hecho contrario a lo que Dios le había dicho. Entonces, para nosotros no cometer ese error y tener la seguridad de que verdaderamente Dios nos está oyendo, ojo, Dios nos escucha y no nos tiene que, ya, le estoy pidiendo conforme a su voluntad, eso no significa, hemos dicho también, que Dios no nos va a responder automáticamente, sino por lo contrario, que estamos aprendiendo a esperar, no solamente a pedir en la voluntad de Dios, sino a que Él nos responda en su tiempo y en su momento. Amén. Es como cuando usted como padre sabe
que bueno, le puede dar eso a su hijo, pero en ese momento no está en la edad para tener eso todavía. Y usted dice, no, después te lo voy a dar, porque ahora no lo vas a saber usar bien. Entonces hay cosas que a veces nosotros le pedimos al Señor y decimos, pero ¿por qué Dios no me contesta si no le estoy pidiendo nada que no sea contrario a su voluntad? Porque todavía no estás preparado para tenerlo. Por ejemplo, que te asciendan de puesto en tu trabajo, ¿no? Has sido empleado bastante tiempo y todavía no te suben a gerente, pero tú dices, yo califico, Señor, yo he hecho esto, aquello y lo otro. Pero esa impaciencia por tener posición, de repente todavía hay mucho orgullo en tu corazón. Y tener esa posición, aunque la puedes tener y Dios te la quiere dar, pero tu corazón no está preparado para la posición. Y entonces el Señor tiene que decir, sí, yo te voy a hacer gerente, yo te voy a hacer supervisor, yo te voy a hacer jefe de planta, pero todavía no está preparado tu corazón porque te vas a envanecer. Y la bendición, en vez de ser de provecho, te va a ser de tropiezo. ¿Están entendiendo, amados hermanos? ¿Por qué muchas cosas que a veces le pedimos dentro del marco de la voluntad de Dios, ¿no? Sin embargo, a veces Dios no nos los concede ahí mismo, ¿no? Porque aún nuestro corazón puede ser que se llene de soberbia, se llene de vanidad, y eso que puede ser de bendición, en vez de ser de provecho, nos destruye. Entonces, hay otro aspecto importante que vamos a ver esta noche. Ya hemos visto que tenemos que pedir conforme a su voluntad. ¿Y dónde conocemos la voluntad del Señor? En su palabra, conocemos en su palabra, y su palabra es preciosa porque su palabra está llena de ejemplos, ¿verdad? Yo estaba en estos días escuchando la oración de Nehemías, por ejemplo, y hoy día volví a repasar la oración de Daniel, y cómo él ora, ¿no? Él viene delante del Señor y le dice, Señor, Dios grande y temible, fuerte y magnífico. Lean esas oraciones, hermano, y miren cómo se dirigen esos hombres de Dios llenos del Espíritu, cómo reconocen, dicen, nosotros hemos pecado, hemos hecho lo malo, no nos hemos estado moviendo en tu voluntad. Entonces, una de las razones por las cuales nuestro país está como está, es porque, bueno, estamos todos llenos de pecadores, pero los pecadores arrepentidos que somos la iglesia, de repente no hemos estado intercediendo por nuestra nación como debíamos interceder. Y el otro punto importante que Dios quiere que analicemos, y eso nos vamos a dedicar a ver en esta noche, es orar con fe. Orar con fe. ¿Qué quiere decir cuando dice la palabra que tenemos que orar con fe? Ahí hemos visto en Marcos 11, ¿qué dijo Jesús? Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis, por todas las cosas, las cuales vienen a tener a mi presencia, a comunicarme, a transmitirme, pidan creyendo que lo habéis recibido. O sea, orar con fe quiere decir que yo vengo delante de la presencia del Señor con la certeza, con la convicción de que Él puede darme lo que le estoy pidiendo y que si es conforme a su voluntad, Él me lo va a dar, aunque no me lo dé en ese momento. Porque a veces le pedimos cosas a Dios, pero no creemos que Él lo pueda dar. Por eso le digo, perdón, cuando pidamos las cosas al Señor, primero pensemos a quién se lo estamos pidiendo. Yo acepto que tú puedas tener dudas sobre ti, pero no dudas sobre Dios. ¿Qué quiero decir con esto? De que si se trata de algo que necesito y depende de mi esfuerzo o de mi capacidad, es posible que yo no esté tan capacitado ni esté tan entrenado. Pero si es algo que depende de Dios, no olvidemos que Él es omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Todopoderoso. Todopoderoso. Miren, cuando ustedes leen la oración de Daniel, vamos al libro de Daniel, capítulo 9, para que vean algo que quiero que entiendan en esta hora. ¿Ya? Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel, está hablando por él,
por su comprensión. Pude entender en los libros el número de los años en que por la palabra del Señor, y está con mayúscula, de los Elohim, Dios Todopoderoso, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Muchos, posiblemente la mayoría de judíos, ya se habían olvidado lo que había dicho Jeremías. Muchos ya se habían olvidado que Dios les había dicho, después de que estén en cautiverio tanto tiempo, yo los voy a sacar y los voy a rescatar de ahí. Pero alguien que conoce a Dios, que sabe quién es Dios, que está lleno y nutrido de la palabra del Señor, no olvida sus promesas, no olvida lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha dicho. Dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplica, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, Señor Dios grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandatos. ¿De qué era consciente Daniel? De que Dios era un hombre de palabra. De que Dios, si Dios había dicho en 70 años iba a ser. ¿Cuántos creen y tienen esa seguridad, como decía acá Daniel, que guardas el pacto y la misericordia para con quienes te aman? Hermanos, hay promesas en nuestra vida que si tú le crees a Dios y sabes quién es Dios, realmente Él va a responder. Pero hay cosas que tú sabes y has visto en las Escrituras, pero tú no crees que Dios lo haga ahora por ti. Y cuando oras, aunque tus palabras lo dicen, pero tu corazón no lo cree. Y a eso se refiere acá Jesús cuando dice, por eso les digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya lo habéis recibido. Y ahí podemos entrar, ¿verdad?, a que Él está diciendo lo que va a producir resultados en tu oración. Por eso dijo, ¿no? Si pidieres con fe y no dudares, y tu fe no se trata del tamaño, sino fe se trata de que creas quién es Dios y de lo que Él es capaz, aunque fuera como un grano de mostaza, ¿qué harías? Dirías a este monte, muévete, y se movería. El asunto es, hermanos, y yo me he confrontado en estos días, realmente cuánto por lo que oramos lo creemos y nos levantamos confiados en que ya hemos hablado con Dios y Dios lo puede hacer, si lo quiere hacer. ¿Recuerdan los amigos de Daniel? Le dijo, ahora pues, ¿te adora a la estatua o te metemos al horno de fuego? ¿Y qué dijeron los amigos de Daniel? Nuestro Dios nos puede librar. En ellos no había duda. Si Él quiere nos puede sacar del horno de fuego. Y si no, igual no te adoraremos, porque está en su potestad de Él sacarnos o no sacarnos. O sea, si nosotros nos quedamos achicharrados ahí, no es porque Dios no pueda sacarnos, es porque Dios lo ha querido así. ¿Cuántos tenemos esa fe, hermanos? Por eso dice Jesús, pida con fe, porque Él sabe que hay mucha ambigüedad en nuestro corazón. Él sabe que hay muchas cosas que no se pueden ejecutar ni realizar en nuestra vida, porque en el fondo no creemos. Y los tiraron al horno de fuego, pues. Porque cualquiera había dicho, ya, con esa fe que muestran esos muchachos, ya, entonces no los metan. Pero Dios muestra su poder porque los metieron al horno de fuego y de ahí los sacaron vivos. ¿Cuántos tienen ese Dios? ¿Cuántos creen así en Dios? Que Él es poderoso, hermanos, para guardar nuestro depósito. Que Él es un Dios, recuerden esas palabras que están ahí en Daniel, que guardas el pacto y la misericordia con quienes te aman. Si amamos a Dios, hermanos, aunque nuestro amor sea un amor miserable, desleal, traidor,
Ay, hermana, sí, hermanos, porque hay que ser honestos con Dios. ¿Ustedes creen que Dios no? Yo cuando voy a Dios, yo sé que Él se las sabe todas, hermano. Yo sé que Él sabe que le hemos estado flojeando, que en vez de repente de estar leyendo más mi Biblia, he visto una serie que me gusta, ¿no? O me he puesto a hacer mis panes, que tanto me agrada hacer, o me he puesto a hacer alguna comida nueva que he estado mirando ahí, que he querido aprender, y podía haber estado orando. Ya no tengo ninguna obligación, yo no puedo decir de repente como ustedes, no, yo tengo que cocinar para mis hijos. No digo voy a cocinar porque yo quiero comer esto, sino digo, no, por mis hijitos, yo tengo que hacer esto por mis hijitos. Para los chicos he preparado, no, ya no tengo ese pretexto, porque yo y el pastor estamos para no comer más bien. Sí, pues, cuando queríamos comer de todo éramos pobres y ahora que podemos comer de todo no debemos comer. Así es la vida, hermanos, así es la vida cuando se llega viejo, ¿no? La vida es así. Pero miren esto, hermanos, cuando Jesús dice, el resultado de tu oración va a depender de la fe con que tú creas que Dios tiene la capacidad para hacerlo y Él va a responder según su voluntad. Él lo va a hacer según su voluntad, para que Él en todo sea glorificado y en tiempo y momento, de la forma que quiere. ¿Pudo rescatarlos a los amigos de Daniel antes de que entraran al horno de fuego? Sí. ¿Prefirió sacarlos del horno de fuego sin estar chamuscados? Sí, aunque se quemaron los que los metieron. ¿Pudo impedir que Daniel estuviera en el foso de los leones? Sí, pero prefirió que durmiera con los leones para demostrar su poder, porque ellos sí creían que tenían un Dios grande y temible, un Dios poderoso. ¿Saben, hermanos, por qué hemos decaído en la oración? Porque nuestro Dios es chiquito. Hemos decaído en la oración porque no le creemos a Dios, ni creemos que sea un Dios tan poderoso, tan grande, tan magnífico. En la comunión sincera que tenemos con Dios, hermanos, es necesario que nuestra oración sea genuina. Por eso es que, ¿entienden ahora por qué los discípulos no le pidieron que le enseñe a predicar? ¿No le pidieron que les enseñe a testificar? ¿No le pidieron que les enseñe a hacer señales y prodigios? Enséñanos a orar. Lo que ellos reconocieron que necesitaban en su vida era orar como oraba Jesús. Porque en sus palabras, en la forma como Él lo hacía, había convicción, había certeza de que su Padre lo oía. ¿Cómo dijo Él cuando oró por su amigo Lázaro? Padre, yo estoy orando y rogándote a ti, no por mí, sino para que estos vean y entiendan que tú siempre me escuchas. Qué fe, ¿verdad, hermanos? ¡Qué fe! Dios honra la fe del que cree que es posible. Que Dios nos ayude a entender, hermanos. Esto no será el resultado de esfuerzo humano, porque estas cosas no son con carne y sangre. Esto es con el poder de Dios. Dios quiere que el que determina darnos o no darnos, pero con toda seguridad nosotros oramos de que Él es suficiente y de que Él es poderoso para hacer como Él quiera. Que nuestro Dios tiene poder para responder a lo que le pedimos. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Dice, esta fe llega cuando le pedimos a Dios algo y esperamos calladamente su respuesta. Cuando tú crees en Dios, tú calladamente esperas su respuesta. No va a ser en el tiempo que tú quieras. Porque el enemigo puede ser que obstaculice. ¿Recuerda cuando Daniel estaba orando? Dice, desde el primer día, Daniel, que oraste, Dios escuchó, pero el diablo se opuso. O sea, hay un opositor a que la oración que nosotros hacemos muchas veces sea inmediatamente respondida. Y nosotros, si somos conscientes que eso dice la palabra, tenemos que esperar pacientemente. Esperé a Jehová y Él me oyó, dice, ¿no es cierto? Así es nuestra oración, hermanos, con certeza, con seguridad, con firmeza. Hebreos 11:1, clásico. Ahora bien, la fe es la certeza. Certeza es algo de lo cual tú estás súper seguro. Que no hay duda en tu corazón. Y ahí perseveras en esa oración. Porque dice el Señor que nosotros intercedamos los unos por los otros. Si tú eres una esposa que quiere ganar a su esposo, no te canses de interceder por él. Porque dice, si intercedemos, Dios es fiel. Lo hará en su momento.
Yo he escuchado testimonios de gente que ha estado orando por sus hijos, se han muerto y sus hijos no los han visto convertidos, pero después sus hijos han testificado que son producto de la oración de sus padres, que son producto de la oración de su madre, que oraban por ellos. ¿Se dan cuenta, hermanos? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Pero hay que orar con fe. La fe es una plena confianza en la capacidad de Dios. No es una fe a ciegas. Yo estaba anoche tomando algunas notas y una de las cosas que Dios puso en mi corazón fue tan claro. La fe bíblica, la fe que nosotros tenemos es una fe bíblica, hermanos. Es una fe que está construida con historias sólidas. Cuando tú y yo le creemos a Dios de lo que Él va a hacer, no es porque alguien nos haya contado, es porque estas cosas que están aquí en las Escrituras son reales. Miren, yo creo que los hallazgos arqueológicos y todas las cosas que se pueden encontrar son tal vez para que la gente incrédula vuelva a su mirada y diga, oye, sí, puede ser que Dios exista. Pero para los que hemos creído, para los que Dios se ha revelado en nuestro corazón, cuando vemos esos hechos históricos, por ejemplo, del arca de Noé en el monte Ararat y que han encontrado restos y cosas, ¿no es para regocijarnos, hermanos? Hace 5 o 10 años, no recuerdo bien el rango de tiempo, pero estuve leyendo un documental en una revista Selecciones, no sé si alguno ha leído, yo creo que ya no salen, pero era muy buena revista y siempre traía investigaciones del National Geographic y ellos habían hecho ciertas excavaciones en el río Nilo y a determinadas profundidades habían encontrado aros de ruedas. Yo dije, wow. Y estaban viendo por el carbono 14 la antigüedad que pudiera tener, ¿no? Me decían, bueno, puede haber habido una circunstancia histórica, pero nosotros sí sabemos cuál fue la circunstancia histórica. Dios echó en el mar al caballo y al jinete, a todo el ejército egipcio. A nosotros no nos puede sorprender que encuentren eso, porque la Biblia nos narra hechos reales. ¿Para ti todos los hechos de la Biblia son reales o no? Ese es tu Dios, el que puede abrir el mar, el que puede cerrar el mar, el que puede sacar a un hombre de la cárcel y hacerlo el hombre más principal de una nación como a José, que le hizo ver una... ¿Ustedes creen que se vería él como segundo después de Faraón, José, mientras estaba en la cárcel? ¿Ustedes pensarían que él llegaría a ser segundo después de Faraón, habiendo estado preso, vendido por sus hermanos? Pero la historia se voltea y Dios nos demuestra que Él es el Señor soberano de la historia. Y si Él le dijo a José que la luna, el sol y las estrellas se iban a postrar delante de Él y que si las espigas de los demás se inclinaban ante Él a los 17 años, a los 30 y tantos ya se estaba cumpliendo. Dios cumple sus promesas, por eso Daniel dice, Dios del pacto y las promesas que cumples a los que te aman. Y eso debe quedar ahí claro en nuestro corazón, que nuestra confianza en Dios es sólido, no es así de la imaginación, de la fantasía, ¿no? Está revelada en la Biblia, tiene un cimiento seguro, hay hechos históricos, hay una corroboración de todas las cosas que están escritas en las Escrituras, que nos revelan quién es nuestro Dios y cómo Él hace las cosas. No nos cansemos, por tanto, hermanos, de orar con seguridad, de pedir con seguridad. Dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo. Se refiere con fe, orando con esa fe, con esa seguridad de que Dios nos escucha, de que Dios tiene poder, de que Él lo va a hacer en su tiempo y en su momento. Aunque mis ojos no lo vean, yo tengo la certeza, la convicción de que Él lo va a hacer. Es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no veo. Los cristianos creemos para ver, no vemos para creer. ¿Está entendiendo? Nosotros creemos para ver,
no vemos para creer. Porque lo que ya has visto ya no es fe. Ya no es fe. Así es que Santiago termina diciéndonos, si miramos ahí, en el libro de Santiago, pero que pida, creo que es 1:6, ahí tenemos el versículo, pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a las olas del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra, pero el que pida con fe. ¿Qué es fe? Confianza. Le creo a Dios, no a mis circunstancias, no a la situación que estoy viviendo. Le creo a Dios, Él lo va a hacer. Para Él no hay nada imposible, para Él las cosas que Él planea son posibles. Dice que el que duda no piense ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Así que, hermanos, de repente tú dices, pero yo estoy pidiendo hace tiempo y no recibo. ¿Pero tienes fe? ¿O hay duda en tu corazón? Y tu fe es como que un día estás bien entusiasmado y otro día menos, y dice que es como las olas del mar, que salen, besan la orilla de la playa y nuevamente se recogen. Salen y es un ciclo vicioso. Hermanos, oremos, amén, analicémonos, escudriñémonos, veamos si estamos conforme a la voluntad de Dios, no dudando. El otro aspecto importante para que nuestra oración sea oída, entonces ya tenemos dos aspectos. El primero, conforme a su voluntad. El segundo, con fe. Hermanos, tenemos que aprender esto. Amén. ¿Cuántos queremos ser poderosos en oración? Miren, este señor que tanto se ha hablado, que ayudó a tantos huérfanos, ¿cómo se llamaba? George Miller, ¿no? Müller, ¿no? Ya. Tenía a los niños sentados ahí, de hambre, y ya no tenía ni un peso para la leche, pero él seguía orando y dando gracias por los alimentos. Eso es fe. Y se malogra en la puerta el carro del lechero. Usted a eso le dice suerte, en él es fe. Porque él no dudó de que Dios iba a proveer. Y le tocan la puerta todavía, para que no se desperdicie la leche. Usted que tiene tantos niños, por favor, recoja esa leche que está ahí en la puerta. La necesitamos entender lo que puede hacer una oración que cumple las indicaciones que Dios da. Por eso miren a Pablo, vamos a Colosenses 1. Es interesante repasar las oraciones, hermanos, de estos hombres de Dios maravillosos. Pablo dice en el 3, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Esa intercesión los unos por los otros. Y Pablo dice, y orando al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Y miren lo que dice el verso 9. Por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuándo es una oración efectiva? ¿Cuándo es una oración eficaz? Cuando oramos con pleno conocimiento de lo que es la voluntad de Dios. Y de rogar que seáis llenos, en Colosenses 1:9, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Y qué es sabiduría? Es vivir bajo los principios de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios y confiar en lo que Él ha dicho y que lo que Él ha establecido es lo justo, es lo correcto. Y comprensión espiritual, o sea, es como cuando nosotros decimos, ya sabe leer el niño, ¿no? Y el niño sale adelante y le da a la maestra y él comienza a deletrear y va, sí, hasta que vosotros, sí. A ver, ¿qué has comprendido, Juancito? Que mire, el niño no ha comprendido nada. Ha deletreado, pero no ha habido comprensión de lectura, no ha entendido.
Y así muchos leemos la Biblia. Ay, ya he avanzado mis 2 capítulos. A ver, dime, ¿qué has comprendido de esos 2 capítulos que has leído? Si te haces tu evaluación, te pones a pensar. Hermanos, cuando yo estudio la palabra de Dios, digo, ¿y cómo no había entendido esto antes? ¿Cómo no me había dado cuenta de lo importante que es que Pablo le está diciendo a los colosenses, oye, ustedes tienen que orar, pero tienen que estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios? O sea, tienen que conocer a Dios y saber qué es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros para que llenos de ese conocimiento, entonces tengan sabiduría y con toda sabiduría y comprensión espiritual. No solamente se sepan el texto como sabían los fariseos, pero no entendían nada, ¿sí o no? Los fariseos eran hasta maestros, los escribas, pero habían torcido toda la palabra del Señor, no habían comprendido realmente. Entonces Pablo dice, no. Porque si solamente saben el texto, no significa que hayan comprendido. Yo oro para que tengan sabiduría y comprensión espiritual. Dentro de esa palabra que conocemos, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría y que nos dé comprensión espiritual. Qué importante es esto, hermanos. Yo me sentía muy culpable porque decía, Señor, yo nunca he orado para que tú les des comprensión espiritual a la iglesia. Pero ahora voy a orar, hermanos, amén, por todos los que Dios me ponga en la cabeza. Recuerden que estoy vieja y me olvido las cosas, pero esto espero no olvidarme. Porque esto es fundamental. Esto es fundamental. Si tú verdaderamente quieres ver la gloria de Dios en tu vida, quieres ver los propósitos de Dios en tu vida, que no sea lo que tú quieres, sino lo que Él quiere, lo que Él tiene planeado, pensado para ti. Hermano, porque lo que nosotros queremos puede ser hasta bueno y puede ser aún dentro de las cosas de Dios, pero lo que Dios tiene pensado para nosotros, dice, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Mis caminos, mis propósitos para ti son mucho más altos que tus propósitos. En todo, hermanos, no solo en el trabajo, aún en el que va a ser tu esposo, aún en la que va a ser tu esposa, en tus metas personales, en tu realización. Dios nos ha hecho para la alabanza y la gloria de su nombre. Dios nos ha hecho para que llevemos gloria a su nombre. ¿Y ustedes creen que nos va a hacer eso en el anonimato? No, como David nos va a sacar de detrás de las majadas de las ovejas y nos va a llevar del anonimato al trono, a levantarnos. Pero tenemos que tener conocimiento de Dios, de su voluntad, sabiduría y comprensión de esa sabiduría, para saber aplicarla a nuestra vida. Dice que es importante entonces, una vez que comprendamos y entendamos, la obediencia, porque de nada nos sirve saber y comprender si no obedecemos. Miren, dice, cualquier cosa en nuestra vida que le desagrade a Dios será un estorbo en nuestra oración. Será un estorbo en nuestra oración. ¿Por qué? Porque si hay pecado en nosotros, ¿Dios estará ahí con nosotros? No, porque Dios no puede ver el pecado. Entonces, por eso Jesús cuando les dijo a sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, lo primero que dijo, perdónanos. Un acto de confesión, porque mientras estemos en esta carne, hermanos, no somos perfectos. Quien se crea que desde que vino a Cristo ya nunca ha pecado, miente. Porque podemos hasta con una mirada no deseada, con un pensamiento que se te ha atravesado por ahí soslayado, o con una palabra iracunda, con una respuesta no agradable. No, hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes que nuestra vida debe ser una vida que esté impulsada constantemente a ser santos. No lo somos, por favor, no lo somos porque somos imperfectos. Pero debe haber un anhelo y un deseo en nuestro corazón de que Dios nos ayude a crecer cada día en mayor santidad y en apartarnos y alejarnos de aquello que nos puede enfriar. Por eso nos congregamos. Por eso yo insisto, hermanos, a veces usted puede decir, ay, la hermana es una espesa, por un día que no he venido o por un martes que no me ha visto, ya está diciendo, no te vi el martes. Hermanos, mira, tú haces la leña, el carbón ahí, mientras están juntos, está calientito, está rojito. Saca el carboncito, ponlo a un costado, uno nomás, ponlo a un costado, frío. Muere el fuego. Así es. Tú dejas de congregarte, dejas de buscar la hermandad, dejas de buscar el oír juntos la palabra, el aliento de la palabra del Señor, te vas a enfriar, hermano, y pronto vas a ser un carbón apagado.
Así es que quitemos todo lo que pueda ser pecado, lo que nos aleje de Dios, lo que contriste al Espíritu del Señor. Seamos sensibles. Por eso, ¿por qué creen que David? Miren, David tiene una oración poderosa que dice que Dios lo libre aún de los pecados que él no es consciente. ¿Se acuerdan? Dice, escudriñame, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Ustedes se imaginan, ustedes creen que David se imaginaba que él iba a ser un adúltero? Yo creo que no. ¿Ustedes piensan que David en algún momento se imaginó un asesino? Mató a Urías, pues, por esconder su pecado. Pero no hay pecado que sea escondido. Y dice que mientras callé, ¿qué dice? Sus huesos se consumieron. Y cuando confesó su pecado, fue libre. No es que Dios no lo perdonó, hermanos. No hay pecado que Dios no perdone si tú lo confiesas. No a hombres, sino a Dios. Por eso él decía, escudriñame y hazme notar aún de los pecados que no soy consciente. De repente tú dices, yo estoy bien, pero en tu corazón hay orgullo. Señor, ayúdame a trabajar con esto. Ayúdame. De repente tú dices, yo estoy bien, pero en tu corazón hay vanidad. Y con eso no quiero decir que por favor las chicas hermosas no se arreglen. No, no, no. Pero si solamente vives para el espejo, ya tienes un problema. ¿Me entiendes? Y eso puede dañar tu comunión con Dios. Es tan sensible el Señor, hermanos. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría, ¿qué cosa? Escuchado. Si hay alguna raíz de amargura, si hay algún pecado ahí que tú estás guardando, estás poniendo obstáculos, estás poniendo estorbo a tu oración. Estás haciendo que eso lo impida, que el Señor te conteste en el tiempo que Él considera. Y Él no te escuche. Si en mi corazón hubiera yo abrigado. No dice que si en mi corazón yo no hubiera tenido maldad. ¿Qué es abrigar? Es algo que lo retienes, ¿no? Él reconoce que hay maldad en Él. Pero cuando hay maldad y la podemos ver, y Dios no lo descubre, pues decía, escudriñame y ve, sácame, hazme ver el pecado que yo no veo. ¿No? Si ustedes hace 30 años atrás me preguntaban si yo era orgullosa, yo les habría dicho no. Orgullosa no, desde que Cristo entró a mi vida yo ya no tengo, parecía más que Machu Picchu. Pero yo no lo veía. Es cuando me vengo a la presencia del Señor y a buscar su comunión y una mayor intimidad que puedo ver la soberbia en mí y el orgullo en mí. Proverbios 15:8 dice, el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su deleite. Cuando hay pecado en nuestra vida, cuando estamos separados de la presencia de Dios porque estamos acariciando, abrigando algún hecho incorrecto o de debilidad, de pecado en nuestro corazón y no lo confesamos a Dios y nos arrepentimos, entonces no le agrada al Señor. Pero hermanos, cuando vienes tú humilde al Señor, un corazón quebrantado, diciéndole, Señor, siempre fallo, ya no sé ni qué decirte, doy vergüenza, Señor, siempre estoy en lo mismo, pero aquí estoy, Señor, te necesito, límpiame, purifícame, lávame. ¿Por qué cree que decía el salmista? Porque lo necesitaba, hermanos, o tú no lo necesitas. Lávame más y más de mi maldad, decía David. Borra mis rebeliones, porque yo reconozco mis transgresiones delante de ti. Amados, nuestro corazón y nuestras acciones y nuestros pensamientos, Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. A Dios no le son ocultos. Si Él ya lo sabe, entonces ¿para qué se lo digo? Porque Dios espera confesión y arrepentimiento, pues. Para eso se lo dices, para que te ayude a arrepentirte, para que te ayude a corregirte, para que te ayude a cambiarte,
Por eso les digo, la obediencia es ese camino cada día de reconocer que necesitamos ser santos, aunque no lo somos, pero que debemos ir hacia allá, que debemos caminar hacia allá. Dice Proverbios 15:29, el Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Y no de los justos en su propia justicia, sino los que han sido justificados por medio de la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Dice, al que aparta su oído para no oír la ley, para no obedecer, o sea, al que se tapa los oídos y dice, no, ya no quiero escuchar esos mensajes donde yo tengo que arrepentirme. No, entonces su oración también será abominable. Porque el problema de nosotros, hermanos, es que nosotros hemos tomado la oración como algo que lo debemos hacer solo en un momento de necesidad, solo cuando estamos enfermos. No, hermanos, tenemos que orar también cuando estamos bien y hacerlo con gratitud. Tenemos que orar cuando las cosas están saliendo de una manera increíble, para que eso no nos llene de soberbia, para que eso no nos envanezca, para que eso no nos enaltezca, para que seamos agradecidos, seamos conscientes que es gracias a Dios. Así que tenemos que orar en todo tiempo. En todo tiempo, hermanos. Dice Pedro, dice que Dios escucha con agrado la oración de los obedientes. Viven una vida en obediencia a Él. Y ahí tenemos, 1 de Juan 3, 21, 22, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo vamos a recibir de Él, porque guardamos, y guardar es, atesoramos, tenemos cuidado de sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. A mí me pasa, a veces, hasta cuando sirvo la comida. El corazón egoísta siempre quiere separarse de la mejor presa. Y tengo que orar a Dios para decir, no, Señor. Dice que prefiriéndonos los unos a los otros. Prefiriéndonos los unos a los otros. Y yo digo, wow, gracias Señor por hacerme recordar. Qué fácil es caer en preferirme a mí. O cuando parto un pastel, quiero partirme una porción más grande. El diablo me dice, pero si tú lo has hecho. Pero la Biblia dice, prefiriendo los unos a los otros, teniendo a los demás como superiores a ti mismo. Y estando nosotros como servidores de ellos. Miren, hermanos, en qué pequeñas cosas. ¿No? Y si estamos de repente en una reunión donde están reunidos los parientes, los familiares, primero que sirvan a mis hijos. ¿No? Para fulano, para mengano, la mejor presa. Y lo demás, como caiga. ¿Eso haría Jesús? No, hermanos, Jesús se quedaría sin presa. Créanme, Él se quedaría sin presa. Tener el corazón de Cristo no es fácil. Nos toca vivir, hermanos, nos toca vivir en el temor, que nos libre por completo del pecado, de esa inclinación egoísta, de esa tentación egoísta. Y cuando venimos a Dios, vengamos buscando qué agradarle, buscando su gracia, limpios por la sangre de Cristo Jesús. Somos pecadores arrepentidos. Y seamos conscientes que cuando nuestro corazón nos reprende o nos hace algún sentimiento en nuestro corazón, nos llama la atención, tengamos oídos sensibles, tengamos un corazón enseñable, estemos dispuestos a aprender. El énfasis bíblico es que cada creyente, de manera personal, debe vivir en santidad, debe andar, debe comportarse buscando qué agradar a Dios. La oración y una vida santa van juntas. Mientras más poderosa quieres que sea tu oración, créeme, de alguna manera vas a tú también buscar qué agradar a Dios. Así que el tercer punto que estamos viendo ahora es la obediencia. Hemos visto primero, conforme a su voluntad. Segundo, con fe. Ahora en obediencia. Y un cuarto punto que vamos a ver en esta noche, confesión de pecados. Y ya eso lo hemos tocado. Ahí
dice claramente, todos fallamos. Entonces, como todos fallamos, no debemos de olvidarnos de pedir perdón. Amén, por nuestros pecados, los conscientes de los que estamos, de qué, cuál es nuestra debilidad, cuál es nuestro error y arrepentirnos, pues, hermanos, y llamar si tenemos que pedir perdón a alguien, si tenemos que disculparnos, ¿no? Perfeccionándonos cada día más, perfeccionándonos cada día más. Yo no sé cómo actúan ustedes, pero cuando Dios me hace ver algo a mí me cuesta reconocerlo. Batallo y voy a la oración y después digo, no, mejor no voy a orar porque ya sé lo que Dios me va a decir. Y ahí, pero después me rindo, ¿no? Me rindo al Señor y digo, Señor, perdóname porque tú eres Dios y tú quieres que cada día seamos perfeccionados. A veces ya no sé qué decirte, Señor, porque te digo que ya no voy a hacer esto y lo vuelvo a hacer, que ya no voy a renegar o que ya no voy a gritar y todavía caigo en enojo, todavía me molesto, todavía hablo fuerte, ¿no? Sobre todo cuando a veces mi esposo me dice, ¿ya ves? Y así dices. Eso me atraviesa como una espada el corazón porque digo, no cambio. O sea, no veo que... Y algo bueno era, porque antes, hermanos, yo me volteaba como una leona y me justificaba y me lo podía comer zapato y todo al pastor. Pero ahora digo, ay, Dios mío, no cambio, ¿no? Puedo ver en mí, no miro en el otro, no miro en la otra persona. Cuando tú estás creciendo en tu vida de oración, cuando tú estás creciendo en tu vida de comunión con Dios, tú no miras en la otra persona. Tú miras que todavía en ti hay cosas que ya no deberían ver. Entonces, ¿qué debes hacer? Perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Perdónanos, Señor, porque estamos en deuda contigo, perdónanos porque hemos fallado, perdónanos, Señor, porque te hemos fallado. Y así como tú nos perdonas, Señor, también nosotros perdonamos. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Así es que, hermanos, pedir perdón por los pecados que estamos conscientes, pero como David nos enseñó, también por los que no estamos conscientes. De repente, dile, Señor, escudriñame. De repente hay algún pecado del cual yo no soy consciente. De repente soy muy resentida, Señor. Por todo me resiento. Las hermanas no me invitaron para tal esto, ya yo me molesté. No pusieron mi nombre, Señor, ahí en los saludos de aniversario, a todos le ponen, pero justo el mío no ponen. Y tú tienes ese problemita de ser muy sensible a que no se acuerden de ti. ¡Ay, qué dolor! Hazme consciente, Señor, que soy muy sensible, que tengo mucha, de repente heridas, ¿no? O que me han lastimado y eso me afecta. Hazme consciente, Señor. Y hermanos, cuando le diga eso al Señor, prepárese. Porque son muchas cosas las que Dios va a revelar que hay en nuestro corazón. El Salmo 19:12 dice, ¿quién puede discernir sus propios errores? ¿Quién puede decir, sí, yo soy así? No, hermanos. A menos que Dios no lo revele a nuestra vida, a menos que Dios no lo muestre a nuestra vida, nosotros no nos damos cuenta. Y aun cuando nos lo puedan estar diciendo, decimos, no soy así. Pero si Dios te lo revela, si Dios te lo demuestra, créeme, que si tú le pides, Él lo va a hacer. Hazme ver mis errores, hazme ver los pecados de los cuales no estoy consciente. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración, ¿qué cosa que oración es? Eficaz del justo puede lograr mucho. Santiago 5:16. Yo creo, hermanos, estoy segura en el Señor, que este tiempo en que Dios nos está enseñando cómo tener una oración efectiva, cuáles son las características de una oración poderosa, es porque Dios quiere traer un avivamiento a nuestra vida. Es porque Dios quiere que tú y yo estemos más cerca y en mayor comunión con Él. Porque recuerden, oración es conversar con Dios, es comunión con Dios. Es un acercamiento más profundo al Señor. ¿Anhelan eso, hermanos? Si no lo anhelan en esta noche, vamos a pedirle a Dios. Amén. Padre, yo te doy gracias por estar enseñándome, Señor, y permitirme compartir estas enseñanzas con mis hermanas, con mis hermanos. Para cada día, Señor, tener mayor claridad cuál es la oración eficaz.
Esa oración del justo, Señor, que viene en tu voluntad, que ora confiando en tus promesas, en tu palabra, Señor. Esa oración eficaz, Señor, que es producto, Padre, de una vida de obediencia, de una vida de negación, de una vida de comprender, Señor, que somos pecadores y que necesitamos cada día purificarnos y limpiarnos más en tu palabra. De que tenemos que creerte, Señor, que esa oración tiene que ser con fe, no dudando, seguro de que lo recibiremos. Tenemos, dice Jesús, que creer que ya lo hemos recibido. O sea, para Él ya es tiempo pasado, porque ya en la eternidad de Dios ya ha sido hecho. Enséñanos a tener esa fe que cree lo que no ve, Señor, porque sabe a quién le cree y quién es el proveedor de sus pedidos, de sus súplicas, de su oración. Enséñanos a quitar el pecado de nuestra vida para no ofenderte y para no alejar tu presencia de nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Oh Dios, Espíritu Santo, pon en esta noche, Señor, ese deseo ardiente en el corazón de hacernos hombres y mujeres que buscan tu rostro y tu presencia en oración, que disfrutan tu compañía, Señor, que como Daniel, que como José, que como Nehemías, pueden confiar plenamente, como Pablo, Señor, están seguros que Él es poderoso para guardar su depósito para aquel día. Que podemos ver señales, prodigios, milagros, porque tenemos un Dios de poder, un Cristo de poder, un Espíritu Santo de poder, y nosotros somos tus hijos, Señor. Tú cumples tu pacto y tus promesas a los que te aman. Amén. Dios le bendiga, mis amados.